Buenos días, primero que nada, o buenas tardes o buenas noches a las personas que nos estén observando en este momento. Sí, en este caso nosotros tenemos el agrado de presentar lo que es el sistema espinocerebeloso. Sí, pasa la Córdoba Castro y de la Mata Aguilar. Sí, pasa las diapositivas, por favor. En este caso vamos a hablar, o para tener fines más didácticos, hemos decidido nosotros dividir todo este tema en lo que es generalidades de la vía espinocerebelosa anterior o ventral y vía espinocerebelosa posterior o dorsal. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos en lo que es las generalidades que esta vía va a estar formada principalmente por lo que es la vermis y las zonas paravermianas, quiere decir las zonas que se encuentren laterales a la vermis. ¿Sí? Pasa la diapositiva, por favor. También vamos a tener que esta vía va a recibir información inconsciente, que son, o vienen, mejor dicho, de lo que son los haces espinocerebeloso anterior y posterior. Pasa la diapositiva. Tenemos que en el haz espinocerebeloso posterior va a informarse acerca de la posición estática y dinámica del tronco y también de las extremidades. Pasa la diapositiva, por favor. ¿Sí? Y toda esta información, la información de la posición estática y dinámica del tronco y de las extremidades, se va a procesar en lo que es el cerebelo. Una vez que se procese en el cerebelo, va a pasar a la corteza motora cerebral a través de la estructura del tálamo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el haz espinocerebeloso anterior, que es el que va a proyectar al cerebelo y una vez que lo proyecte va a volver a la médula espinal. Entonces va a actuar como un mecanismo de feedback o de retroalimentación para poder informar de un posible movimiento que se esté dando y para poder corregirlo de ser necesario, ¿sí? Este haz va a estar bajo la influencia de las fibras tanto retículoespinales como corticoespinales. ¿Sí? También vamos a tener ciertas funciones que va a desempeñar esta vía espinocerebelosa. Pasa la diapositiva. Una de estas funciones, por ejemplo, va a ser, o mejor dicho, las funciones generales van a ser el control de la musculatura, control de movimientos. Una de las funciones va a ser que va a controlar específicamente la musculatura axial. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de lo que es el sistema vermis, núcleo fastigio, que es uno de los núcleos del cerebelo, y médula espinal. Luego vamos a tener otra función que va a ser la de control de movimientos de las extremidades, que va a ser dado por lo que es el sistema vermis, núcleo del fastigio, hacia el tálamo, más específicamente a lo que es el núcleo ventrolateral del tálamo, y de aquí se va a ir a lo que es la corteza motora. Sí, también como función principal vamos a tener que va a intervenir a lo que es el control de los movimientos del tronco y de las extremidades, más específicamente de lo que son extremidades inferiores. Entonces, si tenemos que va a controlar o va a facilitar el movimiento de las extremidades inferiores y de el control general de la postura del cuerpo, nosotros podemos deducir que esta vía espinocerebelosa va a ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar a nosotros el poder de repente sentarnos, ponernos de pie o de repente poder simplemente caminar, ¿no? Con movimientos secuenciales. Ahora, si es que ocurre una lesión a este nivel de la vía espinocerebelosa, vamos a tener distintas complicaciones clínicas. Pasa la diapositiva, por favor. Una de estas complicaciones, o mejor dicho, para poder entenderlo bien, primero tenemos que saber que las alteraciones a este nivel van a ser secundarias a lesiones que pueden producirse en la zona medial, en la vermis, o en la zona de alguno de los hemisferios, ¿no? Que es la zona más lateral del cerebelo, que van a crecer y de esta manera van a afectar a lo que es el espinocerebelo. Aquí se va a producir lo que es un déficit característico de las regiones mediales o de repente de las regiones laterales. Hay que hacer un hincapié en que en las regiones laterales es en donde es mucho más frecuente las zonas de las lesiones de lo que es la vía espinocerebelosa, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros podemos decir que las alteraciones obviamente van a depender de lo que es la parte en donde haya sido lesionada esta vía espinocerebelosa, ¿no? Ya sea en la zona lateral, que es la zona paravermiana,
que es la que se lesiona más frecuentemente, como había mencionado, o de repente una lesión en la zona de la vermis, ¿sí? Vamos a tener ciertas complicaciones, como había mencionado. Una de ellas va a ser la hipotonía muscular, que es en donde va a disminuir la actividad gamma porque se va a alterar el circuito cerebelo, tálamo, corteza, ¿sí? Que es la vía córtico-espinal, y también va a haber una alteración en lo que es el cerebelo, núcleo rojo, que es la vía rubroespinal. También vamos a tener una alteración de la postura o de la marcha, que es clínicamente conocido como ataxia, y también vamos a tener que el paciente va a presentar movimientos que tengan un comienzo lento, prolongado, van a ser movimientos inestables e inseguros. También vamos a tener un paciente con asinergia, ya sea una dismetría, un temblor intencional o de repente una disartría. Y por último, el paciente nos va a presentar lo que es un nistagmus o nistagmo, que va a ser una alteración en los músculos del ojo que van a hacer que el ojo de repente suba y baja o vaya de lado a lado, ¿no? No va a haber una acomodación correcta de lo que es el ojo. Y eso sería más que nada las generalidades de la vía espinocerebelosa. Ya entrando a lo que son las vías, vamos a encontrar las vías espinocerebelosa anterior y posterior. En este caso yo les explicaré sobre la anterior, ¿sí? También conocida como ventral. Aquí vamos a encontrar lo que son fibras aferentes procedentes de la médula espinal, ¿sí? Siguiente. Entrando a lo que es su trayecto, ¿sí? Acá vamos a encontrar que estas fibras o esta información va a entrar por estímulos de receptores encapsulados, ya sean musculares, articulares y tendones, ¿sí? Y esta información o estas fibras van a llegar a lo que es el ganglio de la raíz dorsal o posterior en la médula espinal, ¿sí? Aquí hace sinapsis en la columna gris posterior, ¿sí? O también específicamente en lo que son las láminas 5 y 6 de Reset, ¿sí? Aquí sus acciones o la mayor parte de estas van a cruzar hacia el lado opuesto, ¿sí? Y van a ascender, ¿sí? Como un tracto espinocerebeloso anterior, ¿sí? Este tracto, vamos a ver que su base va a ser en la columna blanca contralateral, ¿sí? En el lado opuesto, ¿ya? Esta va a subir por la médula espinal y por el puente, ¿sí? Hasta donde va a llegar, esta información va a llegar o va a poder ingresar por medio de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Aquí, antes de que llegue a lo que es el cerebelo, vamos a ver que va a tener dos formas, ¿sí? Dos caminos. El primer camino ya va a llegar o va a terminar, atraviesa el pedúnculo cerebeloso superior, atraviesa y va a terminar en lo que es en la corteza cerebelosa, ¿sí? Como fibras musgosas, ¿sí? Acá en estas van a transmitir lo que es información musculoarticular desde los usos musculares, tenemos los órganos tendinosos, ¿sí? Donde acá también vamos a encontrar lo que son los receptores articulares de las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? También en algunas literaturas se dice de que va a recibir información de lo que es la piel o la fascia superficial, ¿sí? Y la otra forma, como podemos ver, esta también ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior, pero antes de que llegue al cerebelo, vamos a ver de que luego va a cruzar, ¿sí? Va a dar como un tipo media vuelta y se va a ir al lado opuesto, al otro lado, ¿sí? Donde también va a terminar como fibras musgosas, ¿sí? En la corteza cerebelosa. Le doy paso a mi siguiente compañero.
Muy bien, yo les voy a hablar sobre la vía espinocerebeloso posterior o dorsal, también conocido como el fascículo de Flechsig o el tracto de Flechsig. Este se encarga de transmitir información propioceptiva e inconsciente del cuerpo al cerebelo, es decir, sobre la evaluación de los movimientos, que en sí es la propiocepción inconsciente. Muy bien. Los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal, y como pueden observar, desde el ganglio espinal, entran en el cordón gris posterior y terminan aquí en el cordón gris posterior. Forman así la sinapsis con la neurona del segundo orden en la base de la columna gris posterior. En esta neurona se conocen como un conjunto como núcleo dorsal, que es conocido como la columna de Clark. Estos axones de la neurona del segundo orden penetran en la parte posterolateral del cordón blanco en el mismo lado y del mismo lado. Y ascienden por el fascículo cerebeloso posterior, inferior, hasta la médula oblongada, llegando así al pedúnculo cerebroso inferior y termina en la corteza cerebelosa. Estas fibras espinocerebelosas posteriores reciben información articular y muscular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores auriculares de control y miembros inferiores. Gracias.